economía, salud, educación, tecnología, ciencia, espiritualidad, comportamiento. Bienvenidos a Perspectivas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del programa Perspectivas. Qué alegría saludarte y saber que en este momento te conectas a nuestra sintonía a través de la radio Nuevo Tiempo Bolivia y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Universidad Adventista de Bolivia y también en el YouTube con el mismo nombre. Una cordial bienvenida para ti. Espero que estés muy bien, que estés pasando una buena semana de actividades y te invito a quedarte con nosotros los próximos 56 minutos para compartir con nosotros un tema de interés. Sin duda, todos podemos cada día crecer más en diferentes ámbitos. Y hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Por lo tanto, te invito a participar. Tú puedes escribirnos en la parte de los comentarios, puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp y contarnos desde dónde nos escuchas, nos ves, mandar tu saludo, también lo puedes hacer. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, un invitado de lujo, yo diría, que está algunos días por acá en la Universidad Adventista de Bolivia. Y lo vamos a conocer un poquito más en este momento, si es que todavía no has escuchado este nombre. Estoy hablando del doctor Gustavo Gregoruti, que está por estos días acá en la universidad, brindando algunos seminarios, capacitando también en el área de investigación. Pero yo quiero escuchar de él. Bienvenido, doctor. Sí, gracias. Buen día. Bien, gracias a ustedes por la invitación, estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas, algunas cosas interesantes. Yo había comentado un poquito que está por acá brindando capacitaciones sobre investigación y demás. Coméntenos un poco sobre su formación y experiencia. Bueno, es decir, yo me he dedicado más a la educación, al mundo académico, lo que te comentaba en offline. Básicamente yo trabajé como director, como administrador, un poco en las escuelas, digamos, primarias y secundarias. Empezamos a trabajar en Paraguay y después, bueno, digo, no, quiero seguir estudiando, tenía otros intereses, ya había estado en Europa y quería conocer un poco otras culturas y empecé a estudiar más educación superior, que es lo que me interesa, el mundo universitario, y entonces me fui formando más en esa línea, ¿no? Viví en varios países, diferentes culturas, diferente educación, trabajé y viví. Entonces, bueno, básicamente me dedico más al mundo universitario en este momento. Pero claro, académico, pero trabajamos entrenando gente de diferentes orígenes o profesiones, ¿no? Sí. Liderazgo, educación superior, puede ser para mucha gente, ¿no? Que le ha llevado inclusive a estudios superiores como maestrías y doctorados. Sí. Entonces, tenemos a un representante, o más bien un personaje totalmente académico acá, que de hecho está hablando estos días sobre investigación, que es tan importante en el mundo académico universitario, ¿no? Súper. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en esa agenda apretada. Y estos días, bueno, por Bolivia, específicamente por Cochabamba. Hoy, entonces, vamos a abordar un poco sobre el liderazgo, ¿no? Algunas claves para el liderazgo positivo. Y comenzamos definiendo, ¿le parece, doctor? Liderazgo. Bueno, este asunto del liderazgo, ¿qué es liderazgo, no? Hay muchísimas definiciones, incluso hay definiciones personales sobre el liderazgo. Pero esencialmente el liderazgo es la capacidad de influir, ¿no? Ahora, hay una característica muy importante. El liderazgo emerge de un grupo, el líder emerge de un grupo que le da apoyo. Grupos que le da apoyo. Y ese grupo o grupos esperan y ven en esta persona la influencia, los proyectos, las ideas que ellos también sintonizan. Entonces, un líder nunca aparece como alguien fuera de un contexto particular, ¿no? Yo siempre digo, hay múltiples tipos de líderes. Nosotros tenemos la idea de líder como un jefe, ¿no? Como alguien que está pero la jerarquía. Exacto, en la jerarquía. Bueno, pero no necesariamente. Yo solía poner este ejemplo, ¿no? Esta señora, por ejemplo, una señora que vende empanadas en la esquina,
porque ella es parte de un grupo que alimenta niños pobres en un barrio. Entonces, esa señora es una líder, aunque no ocupa necesariamente un puesto jerárquico y demás, pero tiene una gran influencia entre esa gente, ¿no? Así que el liderazgo puede ser, todos en última instancia tenemos algún nivel de influencia, ¿no? Entendido así en general. Lo que pasa es que los líderes suelen ser estructurados en organizaciones, ¿no? Organizaciones que le dan una posición. Claro. Pero uno puede ser jefe y no ser líder. O sea, líder tiene este factor de influencia que va más allá de una serie de comandos, ¿no? Bueno, un jefe puede comandar, puede decir tienes que hacer esto y la gente le va a obedecer porque es su jefe. Claro. Pero no necesariamente es un líder o un líder bien influyente, ¿no? Entonces están todas estas dimensiones allí. Por eso es tan importante entender en combinar ser administrador o jefe y líder al mismo tiempo, ¿no? Claro. De hecho, un jefe, porque ha sido posicionado como jefe, como director, jefe, etcétera, de diferentes áreas, de cualquier área, tiene entonces una responsabilidad, carga esa responsabilidad, entonces aprender sobre el liderazgo, que no es lo mismo como usted decía, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las características que nos ayudan a tener ese liderazgo positivo, de influir, ¿no?, en el equipo? Claro, lo que pasa es que la capacidad de acción, de llevar una acción, es concebida como liderazgo. Bueno, sí, pero no siempre. Entonces, esta es una denominación genérica, ¿no? La de líder positivo, alguien que lidera, pero genera un flujo de influencia muy con un ambiente diferente, que le llamamos positivo en general, ¿no? Entonces hay algunas características, yo voy a leer brevemente para explicar. Una de las claves del liderazgo, de un liderazgo positivo, es que se enfoca en el propósito. O sea, ¿qué es lo más importante aquí? Es un propósito, una misión. A ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en esta cualquier organización? Si así yo me dediqué a vender autos, a ver, ¿cuál es el propósito de esta organización y cómo la llevamos adelante? Lo que sería la misión. ¿Para qué estoy aquí, no? Entonces, la cosa más importante es entender por qué estoy aquí. Entonces, cuando yo entiendo por qué estoy aquí y la organización está clara en esto, el líder generalmente en función de eso tiende a ayudar a la gente a establecer visión o futuro hacia dónde vamos, ¿no? En función de este propósito, ¿no? Eso es una cosa muy importante, un pilar central, ¿no? Me recuerda, solo haciendo un comentario, un podcast que escuché estos días, muy interesante, que me pareció importante para todos, ¿no? El encontrar tu propio propósito primero. Además, ¿no? Para después poder contagiar, o sea, inclusive como líder o jefe, inicialmente, encontrar el propósito mío para poder después abrir, digamos, el propósito. En realidad es tu propósito profesional en este caso, porque tenemos múltiples propósitos. Tenemos propósitos a nivel familia, relaciones sociales, y podemos tener múltiples actividades, no hay problema. Pero cuando hablamos de liderazgo en un contexto de organizaciones, tu propósito personal tiene que estar alineado con profesional, me refiero, tiene que estar alineado con el propósito particular de esa organización. Entonces, si yo tengo allí unas discrepancias, bueno, probablemente no estás haciendo un buen, como dicen, fit, no calzas bien, ¿no? Entonces, todos tenemos diferencias, grandes diferencias en nivel de propósitos personales, y bueno, el líder un poco tiene que generar esa sinergia para unificar en propósito a la persona. Es como vender la idea, ¿no? Por decirlo en términos callejeros, ¿no? Entonces, allí lo hace con otro elemento importante, que es la confianza. Es otro elemento importante del liderazgo positivo. O sea, el líder tiene que crear un flujo de confianza. Si yo estoy otra vez como jefecito, es más de control, ¿no? Es más de gestión, donde yo veo si hizo o no hizo, que es necesario en un proceso. Cuando uno habla de, por ejemplo, la fabricación de vehículos, ¿no? Una cadena de ensamblaje, tiene procesos muy estrictos, ¿no? Muy definidos, que si uno habla de otro tipo de
de organización, una organización religiosa, es más, bueno, ellos le llaman loose couple, suele llamarse, o sea, sin unos controles tan estrictos, pero cuando uno trabaja en un proceso de arquitectura, por ejemplo, o de creación de un dique de agua gigante, los procesos son mucho más, tienen rígido, que sí o sí, exactamente, mucho más rígido. Entonces existe ese elemento, pero para que la gente trabaje con creatividad para resolver los problemas, tiene que haber otra vez esta idea de por qué estamos haciendo esto y para qué estamos haciendo muy claramente en un contexto de confianza. Y esto nos lleva a la idea de que va a haber problemas, porque algo se rompió, algo no salió, alguien hizo algo mal y me está trayendo se atasca todo el proceso. Entonces allí es donde el liderazgo positivo dice, bueno, vamos a ser optimistas acerca de esto. Acá hay un problema, en vez de echarle culpas y bueno, sí, claro, tenemos que controlar, mejorar, pero a ver, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos del atolladero, no? Soluciones. Exacto, ¿no? Soluciones. Es una actitud positiva hacia. Okay. Entonces confías en la persona y la persona tiene que sentir esto, porque si estoy desconfiando, si estoy constantemente desconfiando de esa persona, o es la persona equivocada para esa función, o simplemente yo tengo siempre desconfianza. No, tenemos que crear ese flujo de confianza. Entonces, cuando alguien confía en uno, generalmente uno pone lo mejor de uno, ¿no? Y allí, otra vez, eso genera innovación, genera, o sea, creatividad, porque va a haber problemas, pero bueno, me dieron esta tarea, ahora yo tengo que responder por esto, ¿no? Entonces, pero si me están controlando, yo voy a hacer lo mínimo, voy a tener miedo, voy a estar en ese contexto de tensión, de estrés. Entonces allí es donde hay un elemento muy importante en eso. Ahora, es un optimismo realista, no estamos hablando de solo algo, pensar. Sí, no. Claro. Claro. No es volado, ¿no? O sea, entonces es importante, sí. Entonces tenemos que delegar, es otra cosa importante que todos los líderes hacen, delegan, pero basado en este empoderamiento que se dice, viene de la palabra empowerment, ¿no? O sea, esta idea de que le das confianza, pero le das las herramientas para que él pueda desarrollar esto que tiene que desarrollar. Si vas a estar siempre, a ver, cuidado que no, la persona se siente asfixiada, entonces le tienes que, y va probablemente cometer errores, pero otra vez, vamos para atrás, vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Entonces, si la persona especialmente tiene el potencial para hacer, ahí es donde está el líder, tiene que discernir si esta persona es una persona adecuada para esa función, si no lo estás ahogando, le estás metiendo encima un peso que no va a resolver. Y claro, porque lo estás poniendo en una posición en la que va a fallar, ¿no? Claro, interesante. Y varios elementos que rescato porque sin duda el liderazgo no siempre es la primera cabeza, ¿no? A veces está al medio y también tiene otras expresiones, ¿no? Entonces se necesita ese nivel, como dicen, ese juego de cintura, esa inteligencia emocional, inclusive yo diría que no siempre uno lo tiene, pues, claro, porque hay una presión encima, ¿no? De cumplir, de alcanzar objetivos, de hacer cosas. Y muchas veces inclusive es formativa su función, ¿no? Porque no todos los miembros, qué sé yo, de un equipo, de un departamento, siempre están habilitados para ciertas funciones. A veces uno tiene que formar inclusive, ¿no? Entonces necesita como que varios elementos también para poder jugar este rol, ¿no? Y poder ser un líder positivo. Ahora, me llama la atención este ambiente de confianza, esta confianza que usted mencionaba, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos generar ese ambiente de confianza, de respeto inclusive, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar como que extremos, ¿no? Por ahí un autoritarismo donde nadie dice nada, o por ahí ceder demasiado, donde cada uno ya termina haciendo como que a su manera, a su parecer. Le voy a dejar la pregunta pendiente, doctor, porque tenemos que irnos a la pausa. Hoy, amigos, estamos hablando sobre claves para el liderazgo positivo. Entendimos que todos nosotros somos en cierta medida líderes en nuestro contexto donde nos desarrollamos. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes una responsabilidad mayor? Hoy lo vamos a seguir descubriendo después de la pausa. Nos vamos a la música y volvemos con Perspectivas. Estás escuchando Perspectivas.
aquí estoy, acéptame, Dios. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Toma mi corazón y todo lo que hay. Renueva, Señor, mi vivir. Derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Señor. Preciso entregarme a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Preciso oír tu voz hablándome. No tengo nada que ofrecer, Solamente un corazón impuro y pecador, pero aquí estoy, acéptame, Dios. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Toma mi corazón y todo lo que hay. Renueva, Señor, mi vivir. Derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Señor. Quiero por siempre servirte, mi Señor. Quiero por siempre servirte, Mi Señor. mi Señor. Quiero servirte. Estás escuchando Perspectivas. Bueno, recordar que nosotros debemos entregar lo mejor de nosotros y claro, principalmente a Dios, primero a Dios para que Él multiplique nuestros dones, nuestros talentos y tiene todo que ver con nuestro tema de hoy porque estamos hablando sobre claves para el liderazgo positivo. Está con nosotros el doctor Gustavo Gregorguti que viene desde Andrews, ¿sí? Y ha estado en Cochabamba estos días aquí en la universidad. También capacitando. Doctor, había dejado una pregunta pendiente, sí, ¿no? El tema de un poco crear ese ambiente de confianza, de respeto, inclusive le voy a aumentar un elemento más, que es el tema de la comunicación. Sí. Bueno, justamente lo que se busca en un modelo más de tipo positivo, de incluyente, es más hacer preguntas que dar órdenes. Ok. O sea, uno va a buscar en el otro, decir, bueno, hay un problema aquí, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo solucionarías? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué sugerencias traes? En vez de decirle, bueno, o sea, el líder puede tener una idea,
Esto es interesante de Mandela, ¿no? El famoso líder esto lo contaba, dice que él aprendió de su padre a ser líder, que era un jefe de un cacique, ¿no? De una tribu, no me acuerdo exactamente qué nombre de tribu, y dice que él iba a los encuentros de ancianos de los líderes de las tribus, y él se sentaba a escucharlos, y los escuchaba, y siempre era el último en hablar, el padre de Mandela, ¿no? Primero escuchaba. Escuchaba, se sentaba a escuchar y hacía algunas preguntas, pero escuchaba lo que todos daban su opinión. Porque si uno da la opinión del principio, ya como líder ya la cortaste. Ya cortaste dividiste la opción. Entonces, es esto de escuchar, de ver, porque la persona que está en el área conoce muchas veces, especialmente con una organización compleja, ¿no? Uh-huh. Compleja. O sea, el líder tiene, depende de la complejidad de la organización, el líder en realidad no necesariamente sabe hacer todos los detalles, claro, pero entiende conceptualmente que está involucrado aquí, okay, en este problema. Entonces, esa es la diferencia con alguien de un liderazgo menor o de medio término. Entonces, de acuerdo a esto, él puede conceptualizar, entender qué es lo que está involucrado aquí. Entonces, preguntar, ¿no? Generar un ambiente en el que, ¿y qué sugeriría o qué sugeriríamos? En vez de dar la opinión de que yo ya sé lo que pasa, aunque tal vez probablemente uno sepa, pero ver un poquito qué es lo que piensan ellos, porque si no, no te lo van a decir. Si tú le dices básicamente no, esto es lo que hay que hacer, ellos se van a callar y van a hacer lo que tú le dices. Okay. Y por miedo o porque no hay una buena relación, no van a decir lo que piensan. Estás perdiendo muchísimo potencial de desarrollo allí. Entonces, ahora, esto asociado con la comunicación, la otra cosa muy importante que no es tan común, especialmente en algunos países latinoamericanos, es la gratitud, el agradecerle a esta persona o el reconocimiento. El reconocimiento, exacto, de lo que está haciendo. Okay. Y eso es muy común, no se reconoce demasiado. Es como obligación, sí, ¿no? Se suele ver así. Exacto. Y si es el reconocimiento es como agua en el desierto, ¿no? O sea, tú le reconoces lo que está haciendo, lo puedes hacer públicamente. Y claro, algunos piensan como que me debilito, estoy reconociendo que el otro hizo muy bien, yo no lo hice. Pero ¿cuál es la virtud? A ver, ¿cuál es el orgullo del líder? No hacer todo, ni estar en todo, sino justamente multiplicar sus procesos. Y entonces su evaluación es generar toda esta energía y productos, uh-huh, cualquiera sean, en toda la masa de gente que trabaja con él. Ese es su reconocimiento. O sea, no tanto saber todos los detalles, ¿no? Y definitivamente hay mucha gente dentro de una organización que sabe más que uno. Es así. Claro. Inclusive a nivel técnico, hablamos profesional. Oh, sí. Y es más, son más inteligentes también. Hay estudios que dicen que los líderes generalmente son menos inteligentes en el famoso IQ, que le llaman inteligencia, una inteligencia de tipo lógica, cognitiva. Sin embargo, los líderes tienden a ser un buen líder, tiende a ser más inteligente en las relaciones, en lo que se llama la inteligencia emocional, que es esta habilidad. Algunos discuten sí que la inteligencia emocional es algo heredado, porque hay personas más inclinadas a las relaciones que otras, ¿no? Si se puede o no se puede desarrollar. Sí. Es como la gallina y el huevo, ¿cuál es primero, no? Entonces, muchas de las personas que están bajo tu área son muy, muy capaces. Uh-huh. Entonces, tienes que reconocer esto y tu orgullo como líder no es saber más que esa persona, cosa que es una distorsión, uh-huh, que algunos sí o sí hacen, esta distorsión de creerse que tienen que saber todo o saber más que el resto, y no necesariamente tiene que ser, en realidad es al revés. O sea, yo lo que hago es, ¿cómo sería la palabra? Soltar, destrabar el potencial que está en estos que están trabajando conmigo, porque ellos van a hacer cosas muy grandes. Entonces, ¿cuál es mi orgullo como líder? Uh-huh. Es coordinar esa energía, es desarrollarlos, es ayudar. Entonces, cuando me vienen a evaluar,
me vinieron a evaluar y generalmente el líder se lleva la gloria, es así, ¿no? Que el que trabajó, el que sudó fue el otro. Pero bueno, esa es la gloria del líder, ¿entiendes? O sea, no tanto saber o hacer todos los detalles. Entonces, eso cómo se abre, se destraba. Se destraba con reconocimientos, se destraba con preguntas, con darle espacio para que el otro desarrolle. Entonces el otro se siente en confianza, siente que no lo están, que no le están poniendo trabas, sino que él puede desarrollar. Entonces, como decimos, tiene soga, ¿no? Para correr, ¿no? Claro. Recuerdo a cierta psicóloga que decía, a veces los líderes tienen la tendencia de controlar todo, saber todo, estar en todo, y hay un poco, ¿no? Esa tendencia por justamente el liderazgo, y decía, aprende a soltar, ¿no? En tu vida aprende a soltar, no todo está bajo tu control, ¿no? Exacto. Por ahí es difícil, como decía, hay personas como que tienen más esa facilidad. Perfeccionismo, ¿no? Sí. Y lo otro que me llama atención también es que las empresas ahora están buscando en realidad líderes, no necesariamente lo que usted decía, que sepan hacer todo, más que hayan desarrollado estas soft skills, ¿no? Que serían las habilidades blandas, ¿no? Justamente de relacionamiento, lo que usted mencionaba, ¿no? Algunos elementos más a nivel emocional y todo esto, ¿no? Bueno, interesante todo lo que estamos entendiendo acerca de la comunicación. Espero que te esté ayudando para que tú desarrolles también, para que busques siempre mejorar y desarrollar estas habilidades, ¿no? Ahora, hablando un poco de estas habilidades, tengo un par de minutitos, la empatía, por ejemplo. Por ahí algunos le entienden como debilidad, ¿no? Algunos les cuesta ser empáticos, otros son demasiado empáticos. ¿Cuál es el papel en el liderazgo? Bueno, justamente una de las otras dos características importantes que voy a mencionar, que tienen que ver con esto, es el cuidado, ¿no? O sea, yo tengo que darle espacio, no tengo que demandarle más allá de lo que las personas pueden dar, en el buen sentido, porque aun cuando yo le haga, los motive para desarrollar, estas personas se pueden desbalancear. Se le va la mano, digamos, ¿no? Aunque estén súper motivados, pues se queman por las dos puntas, ¿no? Entonces, el líder tiene que cuidar esto, decir, che, baja un poquito la mano. Anda este fin de semana con tu familia, tranquilo, tomate un descansito. Vamos a bajarle un cambio a la cosa, tranquilo, un poco más bajo. Entonces la persona se siente también un poco reconocida, ¿no? Cuidada, mejor dicho, ¿no? Claro, alguien se preocupa por mí. Claro. Si no, porque, o sea, uno puede trabajar 24 horas si tuviera la energía, ¿no? Entonces hay que cuidar esto, ¿no? Eso tiene que ver con el otro aspecto que es muy importante, que es la dimensión ética del líder, ¿no? O sea, lo que pasa es que como el líder va a recibir beneficios por los productos que se generan en su unidad o los resultados, algunos tienden a reventar a sus empleados, le dan duro. O sea, les exigen demasiado en el buen sentido de la palabra. Es decir, aun cuando es positivo, uno puede ser extremadamente... Entonces tiene que haber una coherencia de valores en lo que yo digo, bueno, yo tengo que cuidar a mi gente y tengo que cuidar de no usar todo esto y todo este capital humano para mi beneficio personal solamente. Entonces, el otro lo tiene que percibir. Esto es algo que no se puede decir, se debe hacer, porque se transpira. Cuando te ven enseguida que eres oportunista, con buena onda y todo, pero te están sacando el jugo. Entonces las personas cuando ven esto también genera tensión. Claro, o sea, todo el mundo quiere tener éxito, obviamente, ¿no? Sí, hacer las cosas bien, pero necesitamos, qué importante que nosotros entendamos que debemos ser equilibrados, y voy a hablar sobre esto más adelante. Tenemos que hacer una nueva pausa, la última del programa. Tenemos pausa música y ya volvemos con más de claves para el liderazgo positivo. Estás escuchando Perspectivas. En días tristes, en días felices, nuevo tiempo es tu compañía. Muy lejos o cerca, una voz que te alienta.
nuevo tiempo siempre está a tu lado. A cada hora, música que inspira. A cada momento, voces que te animan. Nuevo tiempo para volver a empezar. Nuevo tiempo para volver a amar. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza. Estoy siguiendo. ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. La realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Luz para este mundo, así lo dice el Señor. Y que lleve salvación hasta tierra en perdición, toda lengua y nación. Enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros.
Estás escuchando Perspectivas. Continuamos con Perspectivas y este es nuestro último bloque, un poquito más largo para poder desarrollar más este tema de liderazgo, porque estamos hablando sobre claves para el liderazgo positivo. Estoy junto al doctor Gustavo Gregorgutti, tú lo puedes buscar también, lo puedes seguir para enterarte también de sus secciones, ¿verdad? Ya a nivel académico, de investigación y todo esto. Y hemos estado hablando sobre algunos elementos importantes para el liderazgo positivo, ¿no? Hemos hablado sobre generar el ambiente de confianza, la importancia de confiar en tus liderandos. También hemos hablado sobre el tema de la empatía, la comunicación, todo esto que motiva a los miembros pues, del equipo y finalmente a tener ese equilibrio, ¿no, doctor? Aquí nosotros en la pausa estamos en largas conversaciones sobre el desafío que es, y quiero traer un poquito lo que hablábamos en la pausa, de tener una formación integral, de que tú también por ahí en ciertos niveles puedas curar ciertas cosas, porque al final todo esto nosotros lo traemos a nuestro trabajo, a nuestro liderazgo, doctor, las carencias que tenemos, nuestras propias necesidades, y muchas veces pueden ser obstáculo, ¿no? Para nuestro liderazgo. Definitivamente, o sea, somos seres humanos y todos vamos por la vida tratando de entender, y bueno, hay cosas que no son evidentes para nosotros, como por ejemplo la valorización de la persona a través de lo que hacemos, ¿no? Que ciertamente todos nos valoramos hasta cierto punto por lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero cuando la persona tiene su peso específico, por usar un término, ya sabe quién es más estable y obviamente no necesariamente un error o una dificultad lo va a tomar como que ya no vale, ¿no? Hay mucha gente inestable. Se bajonea al tiro. Exacto, se bajonea enseguida, exacto. Entonces, todo eso se impacta en las formas como llevamos adelante las cosas, ¿no? O sea, está toda esta dimensión, pero esto es más que nada quien elige, quien pone a esa persona tiene que percibir esto, ¿no? Okay. La promoción de una persona que está inestable todavía no es lo más recomendable para negociar con otras personas, ¿no? Porque enseguida va a crear un montón de problemas, ¿no? O sea, quiere ser jefecito y no sabe cómo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es controlar, ¿no? Okay. O va a tomar una contra opción, una sugerencia o una desobediencia como un desafío directamente a su persona. Claro, algo personal. Exacto. Y bueno, no necesariamente, ¿no? Porque de pronto esa persona sabe más del tema, y de hecho en muchos casos, o tiene una mejor idea, bueno, que si yo estoy estable conmigo mismo, sí, a ver, ¿qué es lo que importa aquí? El propósito, ¿no? Bueno, yo puedo decir, no es mala idea, qué sé yo. Entonces, es más, se fortalece el líder al hacer eso. Porque le está dando valor a la persona y frente a todos los otros, o los otros se observan, bueno, o sea, ¿qué es lo que vale aquí? ¿Que yo diga lo que tengo que decir, la última palabra, o vale el producto que vamos a trabajar? Claro. Entonces, si todos estamos atrás de este producto, de este, y alguien tiene una mejor idea que la que yo sugerí, vamos para adelante. Entonces automáticamente desarma todo tipo de barreras por ahí. De barreras, exacto. Suspicia. Importante esto porque, y vale la pena para todos los que están escuchando, viendo el programa, que son líderes, entender que uno no lo sabe todo. No es el líder el que lo sabe todo y por eso está ahí, ¿no? Claro. Es en realidad el que, bueno, en teoría es el que puede gestionar todas estos conocimientos, inclusive de sus liderandos, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, inclusive el poder ir un poquito o lo más sano posible, ¿no? A este puesto, a este cargo, a esta responsabilidad, con todo resuelto. No todo, porque eso creo que no es posible, pero por lo menos la mayor parte de nuestra vida, emociones, heridas, qué sé yo, intentar resolver esto también para ejercer un buen liderazgo. Sí. Esto creo que también es importante. Ahora, nosotros podemos inspirar a otros
¿no? Porque parte del liderazgo es influir, pero también inspirar. Sí. ¿Cómo nosotros inspiramos y manejamos algunas situaciones difíciles en el equipo y mantener esa actitud, ¿no? Esa templanza cuando hay crisis, por ejemplo? Claro, allí, además de inspirar, también tenemos que preparar a otros, estimularlos para que otros tengan iniciativa, ¿no? Especialmente los que vienen atrás, ¿no? Yo creo que una de las formas de estimular más es dándole protagonismo a las personas y reconocimiento, las dos cosas. O sea, yo le doy, como decimos, le doy soga para que corra más, ¿no? Le doy más opciones y estimularlo a través del reconocimiento público o personal. Y con una persona que está empezando, obviamente va a venir al líder como alguien de referencia y va a estar más abierto a escuchar. Entonces, reconocerle lo bueno que está haciendo, lo que está haciendo, y sugerir, mira, pero esto podrías encararlo de esta manera. Entonces, especialmente, es más complejo cuando ya tenés gente más madura. Entonces hay que ser más cauto en la forma en como yo le digo las cosas, aun cuando esté por debajo de mi cargo, porque fácilmente pueden interpretarlo mal, o se ofenden, o porque ya tienen su orgullo. Una resistencia incluso. Claro, su orgullo natural, ellos creen que ya saben, ¿no? Entonces, me viene a sugerir algo si no está sabiendo. Yo ya tengo 30 años de trabajo acá y me viene a decir lo que tengo que hacer. Entonces tengo que ser sumamente cuidadoso. Por eso las preguntas, ¿no? Las preguntas, en vez de decirle, mira, esto se hace así. Además, de acuerdo a unos estudios interesantes, los grupos de personas más educadas, formalmente me refiero, sí, más entrenadas, uno como líder tiene que ser menos directivo y más inductivo. O sea, no le puedo decir a un grupo de, como decimos en broma, en caciques, no, tengo que preguntar y dejarles que ellos creen soluciones. Cuando tengo un grupo de gente menos entrenada y con actividades menos creativas, puedo ser un poquito más directivo. Y esperan del líder más estructura. Que este es un problema porque muchos no saben cómo comportarse. Pero frecuentemente los líderes se intercambian y se le pone mucha dirección a un grupo de gente muy creativa, muy capaz de hacer cosas como hay que hacer. Los limita. Y claro, creas no solo limitaciones, sino que creas resistencia, porque dice, pero está pensando que no sabemos nada. Y cuando nosotros sabemos perfectamente lo que hay que hacer, entonces más que nada allí lo tienes que dejar que ellos trabajen solos y coordinas, ves cómo van y preguntas y sugieres alguna cosa, pero ya saben más o menos, porque el grupo está maduro, la gente está trabajando, tienen mucho recurso humano. Pero cuando están empezando o cuando la actividad es más repetitiva, menos compleja, de pronto el líder tiene que usar otras formas más directivas, decir, mira, acá necesitamos esto, ¿cómo lo hacemos? Así, pero mucho más estructurado. Y de paso, esa gente espera del líder más dirección. Ok, claro. Espera más dirección. Más guía, ¿no? Exacto, porque también está el liderado también, ese es otro problema. El liderado tiene ideas del líder, ¿no? Entonces la idea del alfa, del macho alfa, el que la tiene clara, el que dice lo que hay que hacer. Entonces, eso funciona generalmente con gente de un nivel más bajo, ¿no? En su entrenamiento y con actividades más sencillas, que cuando vas a una complejidad más alta, no te puedes poner en eso, vas a crear una gran resistencia si haces eso, ¿entendés? Ok, interesante. Y también es importante entonces que el líder tenga esa capacidad, esa habilidad de percibir con qué clase de liderazgo se está trabajando, ¿no? Las habilidades que tienen. Y hasta yo diría las mismas actitudes o madurez inclusive con quienes están lidiando, ¿no? Y no siempre es fácil porque no todos se abren, ¿no? A veces hay gente que no se abre tan fácil y bueno, esa tendría que ser una característica del líder. Ahora, en el tema de conflictos, doctor, cuando hay conflictos, por ejemplo, de departamento, equipos, en la misma empresa o qué sé yo, institución, ¿cómo es que el líder puede manejar esta situación? ¿Funciona también el hecho de las preguntas? ¿O ya podemos recurrir a una
una búsqueda de una capacitación mayor, qué sé yo, una reunión de equipo, no sé, ahora que están los psicólogos, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Los laborales están mucho más dentro de las organizaciones y ayudan a gestionar este tipo de, por ejemplo, problemas o crisis. Claro, si tenés diferentes tipos de conflictos. Uno son organizacionales. La misma organización genera conflictos. Porque le está pidiendo dos cosas que se patean entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿estamos poniendo a las personas en situaciones de tensión donde le estás exigiendo algo que le va a crear naturalmente tensiones? Okay. O sea, esto es un problema estructural, o sea, de la organización. Entonces tenemos que reconocer eso y ver si no está en problema. Otra vez vuelvo en la cadena de producción de carros, ¿no? O sea, de autos, ¿no? O sea, si la pieza A es producida en determinado tiempo y los que siguen en la pieza que tienen que ensamblar la A con la B están desfasados por tiempo, hay un conflicto en la estructura del proceso. Parece sencillo esto, pero extrapolado a un tamaño mayor, eso pasa, frecuentemente, eso pasa. O la cadena, entonces los procesos de producción, por ejemplo, en una compañía de ensamblado, de lo que sea, son muy milimétricos. Entonces allí hay conflictos estructurales, conflictos que claro. O más complejos, menos determinados. Si yo le digo por ejemplo, a un pastor que trabaje y que cuanto más trabaja, más resultado tiene, algunos revientan la familia. No le dedican nada a la familia. Claro, descuidan totalmente y tiene otros problemas. Exacto, entonces allí hay otro conflicto de tipo organizacional, o sea, le estoy pidiendo, entonces hay un problema ético de organización. Sí. Ahora, hay otros tipos de conflictos que son más de tipo de relaciones, ¿no? ¿No? Hay personalidades más explosivas, entonces es interesante notar que algunos estudios muestran cuál es el equipo ideal, ¿no? ¿Qué tipo de combinación en tu receta de equipo vas a tener? Entonces, si vas a poner todos intelectuales, va a ser aburrido. No va a tener, pero tú tienes que combinar. ¿Cómo combinas? Tienes que poner personas más relacionales, más intelectuales, más doers, que actúan. Vas a tener que combinar un poquito de todo para que el equipo se combine. Entonces, generalmente los equipos que funcionan mejor tienen un poquito de todo. Donde hay unas personas más de hablar, otros más callados, pero son más callados, pero le miran hasta el pelo de la, ¿entendés? Pero si tienes muchos de esos, no funciona nada, porque tipos se trancan en los detalles. Claro. Y entonces necesitas uno más abierto que dice, no, bueno, sí, pero lo vamos a arreglar así, más de global, ¿no? Sí. Y otros incluso más de la socialización. Entonces, un día alguien cumpleaños y es el que anda con los regalos, con las tortas, o por la alegría. Por la alegría, ¿entendés? Siempre haciendo chistes, ¿entendés? Claro. Entonces, te das cuenta, tenés que considerar todos esos elementos cuando vas a crear un equipo. Dependiendo de la actividad, obviamente, ¿no? Y la posibilidad igual exacto. de tener, ¿no? Por ejemplo, hay carreras que generalmente tienden a tener gente más callada, como los ingenieros, los programadores, no son de mucha conversación. Sí. Entonces, obviamente, tenemos que combinarlo ahí. Entonces, esos equipos generan conflictos a lo largo si los combinaste mal. ¿Me entiendes? O sea, te los combinaste mal. Y después hay conflictos de relaciones también, ¿no? O sea, bueno, esos ahí de pronto dijo una cosa, yo digo otra. Bueno, vamos a tratar de no ponerlos en el mismo ambiente porque, viste, están siempre chocándose. Claro. Bueno, ponerlo en otra cosa, ¿viste? ¿Entendés? Sí, interesante esto. Y realmente nosotros tenemos que desarrollar una vez más, esa percepción. Hemos hablado de muchos asuntos, pero que están dirigidos al propósito, al trabajo en equipo, ¿no? A todas esas habilidades. Ahora, importante también tener un líder que combine lo que dice y lo que hace. Claro, sí. O sea, el ejemplo. Sí. Si el ejemplo sirve en casa, sí, ¿no? Porque los niños aprenden más con el ejemplo, también esto se puede... Totalmente. La coherencia es sumamente... Eso se transpira. Okay. O sea, uno lo transpira, por decirlo así. No lo podés controlar.
¿Puedes controlar la transpiración? No la puedes controlar. Es decir, eso, o sea, cuando uno es falso o tiene dobles intenciones, la gente lo percibe, pero al segundo. Y hay gente más sensible a esas cosas que otros. Hay unos más ingenuos, pero hay otros que te pescan es como los adolescentes, ¿no? Si hay algo que un adolescente percibe, es la falsedad. Pero te estudia y son hiper exactos. Perciben enseguida cuando alguien es falso. Porque ellos están buscando justamente la coherencia. ¿No? Claro. Entonces, hay gente que todavía, aún grande, quedó con esa marca, ¿no? De la coherencia, ¿no? Les afecta mucho cuando uno dice una cosa y dice otra, especialmente en contextos religiosos. Esa es una bomba atómica. Y esto nos llega a todos, ¿no? Todos los que estamos en un contexto religioso, la responsabilidad que tenemos. Sí, a todos. Pero cuando la falsedad de un líder está evidente en un contexto religioso, es más dañina. En mi opinión, esa es mi opinión. Importante entender esto y viene a ser una clave igual, ¿no? El ser auténtico, el ser honesto, ¿no? Para que también podamos nosotros y pueda fluir el trabajo finalmente, ¿no? Algunos errores que suelen evitar los líderes, doctor, y que nosotros debemos prestar atención o por ahí hacer un análisis, ¿no? De decir, creo que yo estoy cometiendo este error, ¿no? Por ahí muy autoritario, o por ahí algunos de los elementos que hemos hablado, el tema de los hábitos inclusive, voy a entrar enseguida en ese tema. ¿Qué errores suelen debilitar el liderazgo? Es muy compleja, es un abanico de posibilidades. La realidad, pero uno, creo personalmente, yo he notado, es el error de tener expectativas irrealistas. Ese es uno de las tensiones, te creas tensiones en 5 minutos. O sea, estás esperando que tu equipo rinda, no sé, lo que sea, o tu organización, ¿no? Entonces no estás entendiendo a tu gente, no estás entendiendo sus limitaciones. Una de las cosas que es interesante de observar es que la gente, el que está en una función específica, no tiene los intereses que tienes tú como líder. Es líder, él está ahí, hace su trabajo, pero afuera tiene su vida. Y los líderes generalmente no tienen vida afuera. Están en esto nomás, están metidos en su organización, este es todo su mundo. Tienen muy poca vida social, muy poca vida afuera. Entonces toda su energía está en hacer andar esta organización, están realizados. Entonces, claro, porque eso tiene que ver con su promoción, con todo lo que hace. Pero mucha de la gente que está dentro de la organización está contenta, hace bien, pero tienen sus otras áreas. Claro, prioridades incluso. Prioridades, exacto. Pero es una cuestión de personalidad también. Hay personalidades más divididas, más. Yo lo he observado a esto y mucha gente dice, bueno, sí, yo estoy haciendo esto, bárbaro, sí, pero yo también me gusta pescar, me gusta ir a hacer esto, ¿entendés? Y yo quiero mi sueldito, no me venga a pedir que me descuente el sueldo porque andamos mal, yo quiero mi sueldito porque tengo ¿entendés? El líder es capaz de donar su sueldo de pronto, un líder comprometido, ¿no? Pero el que trabaja, entonces cuando tú como líder no te das cuenta de qué es lo que el otro está realmente observando, y le gusta, le motiva, y puedes tener expectativas muy falsas, irrealistas de esas personas, entonces tu organización no va, entonces te vas a frustrar como líder. Hasta idealizar una cosa que no va a suceder. Sí. Son de carne y hueso, no le pides que sean angélicos, ¿viste? O sea, no. El tipo tiene otros intereses también. Claro. Tiene su realidad, su vida, etc. Y por eso probablemente no está en una función de administración alta. Porque él no tiene interés en eso, él tiene interés de hacer bien esto, es muy bueno haciendo esto, pero él tiene otros intereses afuera, claro. Y su vida, las vacaciones, sus cositas, su huertita, no sé, o jugar al bowling o ir a pescar. Entonces mucha gente, el líder muchas veces es muy apasionado y deja de lado todas esas cosas porque su vida está en esto. Y espera a veces. Y espera que el otro haga lo mismo, ¿no? El otro no va a hacer lo mismo, no ni te ponga en la cabeza eso. Entonces tú, si cuentas de esa manera, él no va a generar necesariamente los mismos
producto. Entonces son expectativas falsas. Eso es una de las cosas, o irrealistas, ¿no? Más que, o sea, no esperes más allá de lo que un ser humano te puede dar, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, esto es algo que nosotros necesitamos pensar, entender, y que realmente muchos o la mayoría ve como un medio de sobrevivir, ¿no? Claro, simplemente. Sí. Y están ¿no? trabajando contigo y están contentos contigo, pero no le pidas que den su casa para la misión. Claro. ¿Entendés? No. Sí. Claro, existen inclusive las mismas reglas, ¿no? Ahí las empresas tienen, ¿no?, su manual, etcétera. Sí. Y nosotros tenemos que aprender a respetar esto también. Estamos en la recta final, doctor, pero sí quisiera hablar un poquito del tema de los hábitos diarios, ¿no?, que nos ayudan a cultivar este liderazgo positivo, que sea sostenible en el tiempo, como persona primero y luego como líder. No sé si tiene alguna recomendación ya a modo de las últimas recomendaciones para nuestros amigos. Bueno, con lo que yo mismo, digamos, percibo en mi propia vida y en otros, veo el equilibrio. Ese es el punto más delicado. Ser equilibrados. Tómate tus tiempos personales, familiares, y de distracción también. Algún hobby, alguna cosa, un poquito más de equilibrio, ¿no? Porque si gastas toda tu energía emocional en una dimensión, te vas a desbalancear y entonces no vas a ser efectivo. Esta es una de las grandes problemáticas. Obviamente, para los que tenemos una fe, el tiempo personal con Dios, a la mañana temprano, para empezar el día de una manera diferente, es sumamente importante. Hay días que uno se levanta con el pie izquierdo, digamos, bueno, no. Pero tener a Dios presente y pedirle a Dios una fuente de recursos, que Él organice la agenda en el sentido de que te sorprenda con resultados que uno no tiene, y en el medio de una agenda bien estructurada que uno como empresa, como líder tiene, ¿no? Entonces, esta es una variable muy buena. Además del ejercicio físico, además de la comida, todas esas cosas que ya sabemos de sobra, pero hay que quemar energía física, ¿no? O sea, hay que hacer algo, ¿no? Lo que sea, lo que funcione para, ¿no? Claro. Todo esto influye, ¿no? Sí, los hábitos, el estilo de vida influye, todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en el programa. Me ha sido un gusto, un placer. Realmente espero tenerlo nuevamente a su vuelta, quién sabe, por Bolivia, acá en el programa. Gracias. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias a ti por seguirnos, por escucharnos. Tú puedes compartir este programa que quedará grabado en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales también. Gracias a la gente que estuvo participando, y quiero dejarte un versículo, Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre ustedes, que sea su servidor, dijo Jesús. Así que tomemos en cuenta todos estos consejos, estas claves, estos tips para desarrollarnos como personas y por supuesto como líderes en el contexto en el que nos encontremos. Que Dios te bendiga muchísimo. Para mí ha sido una alegría haberte acompañado, haber compartido contigo durante esta hora de programa. Con nosotros y Perspectiva será hasta la próxima semana. El martes te espero nuevamente. Aquí termina Perspectivas. Hasta la próxima. Este programa es auspiciado por la Universidad Adventista de Bolivia.